nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Uno de los fenómenos más sobrecogedores de la Segunda Guerra Mundial fue sin ninguna duda el de los kamikaze, los pilotos suicidas japoneses, que no fue poca cosa. Más de 4.500 jóvenes escogieron morir así. ¿Por qué? ¿Qué les movía? ¿Y realmente fue un arma efectiva contra el poderío norteamericano? Hoy hablaremos de kamikazes. El frente del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial asistió a un fenómeno insólito, el de los pilotos suicidas japoneses, los kamikaze, que se lanzaban con sus aviones cargados con bombas de 250 kilos para tratar de estrellarse contra los barcos norteamericanos. Kamikaze quiere decir viento divino y evoca los vientos que en el siglo VIII alejaron del Japón a la flota invasora mongola. En la mística del sintoísmo, el piloto que se lanzaba contra el enemigo era un instrumento en manos de la divinidad. Con su sacrificio, pensaban los japoneses, se ganaría un lugar en el altar eterno de los héroes y su memoria sería por siempre venerada. ¿A quién se le ocurrió la idea de los pilotos suicidas? Al parecer, la iniciativa surgió de forma espontánea entre los propios aviadores japoneses. A principios de 1944, ante la superioridad material norteamericana, fue haciéndose cada vez más frecuente que algún piloto optara por morir matando. Pero la práctica no tuvo marchamo oficial hasta después de las grandes derrotas en las Islas Marianas. El vicealmirante Onishi, consciente de la inferioridad material japonesa, decidió construir un grupo especial de asalto por impacto. El contexto, la defensa del archipiélago de las Filipinas. Onishi lo explicaba así: lo que cuenta para un jefe es poder encontrar una muerte útil y honrosa para sus soldados. Las acciones de sacrificio no son otra cosa que un infinito acto de amor hacia nuestro país. Era el 17 de octubre de 1944. Los oficiales de la escuadrilla 201 fueron los primeros, su jefe, el capitán Seki. Todos los kamikazes fueron siempre voluntarios. Hasta 4.615 jóvenes japoneses se inmolaron en aquellos ataques suicidas. Los kamikazes provocaron un enorme impacto en los norteamericanos. Aquella táctica desesperada permitía obtener un resultado que jamás se habría logrado con procedimientos convencionales. Pronto aparecerían también kamikazes en escenarios terrestres. Casi 3.000 aviones japoneses ejecutaron ataques kamikazes hasta el final de la guerra. Su éxito fue limitado, menos de un 20% de acierto, pero fue suficiente para causar bajas muy elevadas. Hundieron un total de 49 barcos de guerra estadounidenses, entre ellos 3 portaaviones y 14 destructores, y otros 373 buques norteamericanos quedaron seriamente dañados, entre ellos 31 portaaviones. Las bajas estadounidenses a manos de kamikazes se elevan a unos 7.000 muertos y más de 10.000 heridos. Cuando acabó la guerra, los norteamericanos intentaron investigar el fenómeno. No lo entendieron. El jefe de los kamikaze, Onishi, capturado vivo, se hizo el harakiri en prisión. Onishi se hizo el harakiri en prisión, pero nadie le cortó la cabeza, de tal forma que estuvo agonizando 16 horas. Fernando Paz, buenas noches. Muy buenas noches, así fue. Efectivamente, después de la guerra, al conocer la derrota de Japón, ya había sido capturado, pues se hizo el seppuku, sí, el ritual, y estuvo 16 horas agonizando, efectivamente. Hay que decir que Onishi al principio no quería, era de los que se oponían a generalizar de forma, digamos, oficial una práctica a la que no le veía sentido, pero finalmente cedió. Sí, efectivamente, como bien se ha dicho, todo comenzó de una forma un poco espontánea. No fue el único ejército en el que eso apareció. Tenemos algunos casos también en el ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial y en el ejército alemán también muy al final de la guerra, en abril del 45, algunas unidades de la Luftwaffe que se arrojaban contra los bombarderos norteamericanos. Y quiero decir con esto que nació en gran parte de forma espontánea ante la desesperación de la situación. Pero ciertamente en el caso japonés, Onishi al principio se negó a ello, ¿no? Con argumentos muy parecidos a los que empleaba Hitler para negarse a que hubiera unidades suicidas alemanas, a que a los soldados siempre hay que darles una oportunidad, por pequeña que sea, para salvar la vida. Y Onishi era contrario a esto.
¿Por qué se decidió finalmente a hacer una unidad de este tipo? Pues porque en octubre de 1944, cuando se dio la última gran batalla naval de la Segunda Guerra Mundial y de la historia hasta el momento, en la batalla del Golfo de Leyte, los japoneses se encontraron con que tenían, la primera flota aérea de Japón tenía 100 aparatos cero, 100 cazas cero, que eran absolutamente insuficientes, bueno, eran ridículamente insuficientes para oponerse al poderío norteamericano, tanto marítimo como aéreo. Y la única solución que se le ocurrió finalmente fue la de cargarlos con bombas de 250 kilos y arrojarse como tal, constituirse como bombas para atacar a los norteamericanos. Una solución de compromiso casi, o sea, una situación de desesperación, efectivamente, sí. En aquel momento la inferioridad técnica y material de los japoneses era ya patente. Cada vez que hacían una expedición, al volver los machacaban los americanos, de tal forma que la pérdida era absolutamente insuperable. Y dan en esto. Bueno, puede parecer una crueldad del mando. Sin embargo, el hecho es que los voluntarios se contaban por millares, porque en el contexto de la cultura japonesa era el mejor fin posible para un soldado. Claro, eso es efectivamente, después de la guerra los americanos intentaron comprender la cuestión y no terminaron de entenderla del todo. Yo creo que nunca. Para un occidental es difícil de entender, pero sí que está en la cultura japonesa, indudablemente, la cultura del guerrero japonés, y está desde hace mucho tiempo, ¿no? Esa idea de que se pertenece al emperador y se pertenece a la patria y, por tanto, todo sacrificio es poco. De cualquier forma, Onishi subrayaba mucho que lo que se buscaba no era la muerte y que se abstuvieran aquellos que quisieran morir, si es que era lo que andaban buscando, sino que era un medio para lograr un fin, en primer lugar militar y en segundo lugar moral, un fin, digamos, de ejemplificación. Los japoneses sabían, y lo hemos comentado aquí desde Pearl Harbor, que era imposible vencer militarmente y que toda la Segunda Guerra Mundial para Japón fue una elevación continua de la apuesta para ver si de esa manera sentaban a los americanos a una mesa de negociación a base de elevar el precio de su victoria. Y los kamikaze, en definitiva, lo que fueron eso, es decir, una solución desesperada a una situación que prácticamente era irreversible, pero era una solución racional, aunque a nuestros ojos parezca un poco desesperada, que lo era, y una locura, pero tenía un fondo muy racional. El objetivo militar era acabar, literalmente, chocando contra ellos con los barcos norteamericanos, y hay que decir que hicieron mucho daño, aunque la proporción real de impactos no llegó al 20% de todos los intentos. Pero una proporción tan baja, en esas condiciones, en cualquier caso, el daño que hace es feroz. Este es ciertamente tremendo, sí, claro, hay que entender una cosa, cuando Onishi toma esa decisión, en gran parte es porque no tiene pilotos, no solamente no tiene aviones, sino que los pilotos en 1944 su formación era muy escasa. Sí, desde Midway, que había quedado la flota aérea deshecha. Desmantelada, claro. Y eran gente que tenía muchas limitaciones, los pilotos que pilotaban en los aviones kamikaze tenían dificultades, por ejemplo, para aterrizar. No tenían suficiente formación y no digamos nada para encontrar una flota enemiga. Entonces tenían que ser guiados por un oficial experto, que ese sí tenía la suficiente formación como para que ellos fueran detrás y le siguieran y se arrojaran sobre el objetivo. Muchas veces, sencillamente, los picados de los aviones fallaban el objetivo, es que se estrellaban contra el mar, y hay muchas imágenes que lo atestiguan. Y en otros casos, sencillamente es que no explotaba la bomba, por ejemplo, se producía la muerte del piloto, pero no se producía la deflagración, etcétera. Al final es verdad que rondó el 20% el número de impactos, o sea, 1 de cada 5. Es una proporción indudablemente baja. Y sin embargo, a los norteamericanos les impactó mucho, sobre todo desde el punto de vista psicológico. Los relatos que hay de marinos norteamericanos que cuentan cómo vieron lo que estaba pasando, no daban crédito. Claro, desde su mentalidad no daban crédito. Evidentemente, claro, les aterrorizaba. De hecho, en el verano de 1944, lo que más deseaba un marino norteamericano es que se hiciera de noche, porque de noche los kamikazes no atacaban solo de día cuando pudieran ver el blanco con una cierta, facilidad, ¿no? Hasta tal punto perturbaron a los americanos que Nimitz suspendió las operaciones de la aviación, como jefe del teatro de operaciones de bombardeo sobre Japón, para que la totalidad de los aviones norteamericanos se dedicaran a frenar a los kamikaze.
hundieron aproximadamente medio centenar de buques, pero tocaron y gravemente en muchos casos hasta casi 400 buques de guerra norteamericanos. El daño que se hizo fue grande y sobre todo a la moral. Es muy difícil, pasó un poco como las V1 y V2 en el caso alemán contra Gran Bretaña. Es muy difícil cuando ya vas, no es que vayas ganando, es que ya tienes la victoria al alcance y de repente te suben el precio en términos de vidas humanas. Es muy difícil de aceptar y eso es lo que le pasó a los norteamericanos. En Okinawa, la última batalla, la última gran batalla, la más grande pero además la última, la flota norteamericana estuvo a punto de retirarse de las aguas de Okinawa y dejar a la infantería norteamericana acabar con la batalla, pero sin su apoyo, porque los kamikazes verdaderamente los habían aterrorizado y habían causado un gran número de bajas. El contexto del que nace, el contexto estratégico del que nace el cuerpo especial de asalto por impacto, creo que recordar que lo llamaba Onishi, es lo que llamamos la operación Shock, que era la protección de Filipinas a ultranza, pero se perdió. Se perdió Filipinas y aquello fue ya el final definitivo de la Armada Imperial, pero aún así iban a pasar muchos meses hasta el final de la guerra, muchos kamikazes hasta el final de la guerra y 2 bombas atómicas. Es decir, por más que los japoneses intentaron subir la apuesta, los americanos la subieron aún más. Sí. Sí, es a partir del otoño de 1943, la batalla de Tarawa, en Betio, cuando la resistencia japonesa se hace sencillamente casi infranqueable y les cuesta a los americanos un gran precio en términos de vidas humanas. A partir de ahí, 3 meses antes de Leyte, en Saipan, ya los civiles, incluso japoneses, y los soldados japoneses se inmolan, se arrojan por los acantilados para no ser cogidos presos por los demonios blancos y cada vez los japoneses llevan más lejos ese tipo de prácticas. Eso desemboca en los kamikazes. Pero esa subida, efectivamente, como bien apuntas, de la apuesta, lo que lleva a los americanos también es a convencerles de que el precio por tomar Japón va a ser absolutamente imposible de pagar para los propios norteamericanos, que estiman en un rango de entre 100.000 y 1 millón de vidas norteamericanas lo que podría haber costado tomar Japón. Sin duda ninguna, influyó de forma perversa contra los japoneses a la hora de que los americanos se decidieran a tirar las bombas atómicas, al margen de que las bombas atómicas también tuvieron una finalidad política con respecto a la Unión Soviética y demás, pero en términos puramente militares, sin duda ninguna, fue un elemento importante también a la hora, digamos, de tomar esa decisión. Has mencionado el caso de los soldados japoneses que se suicidaban ante la llegada de los demonios blancos, y es importante subrayarlo porque hubo kamikazes en la Fuerza Aérea Naval, hubo kamikazes en la Fuerza Aérea Terrestre y hubo además kamikazes en los soldados que estaban, por ejemplo, en Iwo Jima defendiendo líneas que se hacían estallar con granadas cuando llegaban los americanos. Y era la misma mentalidad. Efectivamente, la misma mentalidad. Se dio en Iwo Jima, se dio en Okinawa. Iwo Jima no pertenece al territorio metropolitano japonés, sí Okinawa, pero digamos que era la isla del último cinturón, estaba entre el último cinturón de defensa y el propio territorio metropolitano japonés. Y aquello desencadenó una oleada de lo que, bueno, los americanos, y creo que se puede llamar así, denominaron fanatismo. También, además de la vertiente racional que tiene en cuanto a elevar ese precio por la victoria, también hay que decir que los soldados japoneses estaban, vamos a decir, muy mal informados por su propio mando y por sus medios de comunicación, por llamarlos de alguna manera. Les iban diciendo, incluso a entrado 1945, que iban ganando la guerra. Y eso también contribuyó mucho a esa resistencia. Claro. Bueno, así fue este episodio que sobrecogió al mundo y aún hoy sigue sobrecogiendo cuando lo recordamos. Habría muchísimo más que hablar, sobre todo del espíritu y cómo en el sintoísmo, en fin, encuentra cierto sentido este tipo de actitudes, pero tampoco hay tiempo para mucho más. Fernando Paz, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Y a ustedes les dejo con ese recuerdo de los kamikazes sobrecogedor y hasta un próximo programa de Tiempos Modernos.